Bien, aquí estamos de vuelta. Eh, entonces, podemos empezar con el debate. Eh, sí, mejor escuchar algunas consideraciones de ustedes antes de que yo haga las mías. A usted la palabra. Ustedes. Hola, Master. Sí, Lourdes. Es que estaba pensando que eso sigue vigente porque yo he escuchado mucho, bueno, yo soy católica, ¿verdad? Pero yo he escuchado mucho que en los evangelistas el diezmo y dicen que si da el diezmo va a recibir más bendiciones, algo así como que tener dinero es tener una buena relación con Dios. Entonces parece que eso sí era vigente hasta la fecha. Ok. Mm. Sí, esta conexión sí todavía es vigente y eh, sí, aunque Weber en el caso suyo en particular se enfoca más o por lo menos encuentra una relación entre el calvinismo, o sea, una parte muy particular del protestantismo con el capitalismo. Pero ahorita haremos nuestra análisis al respecto, porque yo cada vez que nosotros escuchamos una teoría o de quien sea, al final tenemos todo el derecho de cuestionarla y entonces los invito siempre a ponerse, a hacerse preguntas así, sobre las varias teorías que escuchamos, que estudiamos, para construir nuestra posición alrededor del tema, que no sea de sí estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo, sino que trate de analizar y de encontrar cada uno por su propia cuenta su idea a través de las tesis de los varios autores que estudiamos, naturalmente. Eh, Pero sí hay una relación indirecta entre protestantismo y- y espíritu del capitalismo. Alexander, Máster, sí, sí, Se arrepintió. pasó algo. ¿Será que se desconectó? Ahí está. Y sí, está con Máster. el Bueno, micrófono. hola, hola, hola. Sí. ¿Qué pasó, Aleja? Hola. No, no se escuchaba. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ah, bien. Disculpen, creo que me falló algo aquí. Bien, es que tomando en cuenta en sí el espíritu de la obra de Max Weber, creo que esto es más que un estudio, hace una relación entre economía y las religiones, ¿verdad? Sí. Con la ética protestante, pero bien, hay una parte donde quiero tratar de entender o si es que tengo la duda realmente o una idea así fugaz sobre por qué establece que el capitalismo evoluciona o se desarrolla cuando esta misma ética protestante toma auge o influye en la sociedad. ¿Más te podría ser así o cómo influye en la sociedad la ética protestante para que se desarrolle el capitalismo en sí? Si vinimos viendo que el capitalismo, pues, independientemente de cualquier teorema o idea, siempre evolucionó y desde hace cuántos años, pues, lo tenemos. Esa es más que todo, si me puede explicar un poco eso, por favor. Sí, a propósito de esto, Max Weber dice que es
la ética protestante que favorece de alguna manera el surgimiento del capitalismo, porque Calvino, así como Martín Lutero, son... la reforma protestante empieza mucho antes de que se empiece o anteriormente respecto al surgimiento del capitalismo. Como por una serie de factores, sobre todo el hecho que se desarrolla en Inglaterra y se afirma con la revolución industrial en Inglaterra primariamente el sistema capitalista, él lo relaciona también con el protestantismo, porque en Inglaterra es muy, muy difuso el protestantismo. Y como le dije ayer, según yo de lo que analicé hasta el día de hoy, parece como que, como le dije ayer, que el capitalismo toma algunos ingredientes de algunos eventos o aspectos sociales. Por ejemplo, en este caso podría haber, según la teoría de Weber, podría haber tomado también un aspecto de la religión calvinista, protestante calvinista, para poder eh, para poder justificar su filosofía, la filosofía capitalista. Entonces, porque si no para evitar que todos los que miraban al capitalismo lo miraran de la misma forma que lo mira Polanyi, por ejemplo, que dice, que habla de los hombres capitalistas en términos completamente diferentes y no relaciona, si ustedes se fijan, no relaciona, no habla completamente para nada de una cualquier conexión con la religión, con una religión. Dice sencillamente que el Homo economicus capitalista es un hombre egoísta que no tiene nada que ver con cualquier tipo de religión. Sin embargo, Weber, de su lado, y en ese sentido, Weber con su análisis apoya a los partidarios del capitalismo para, para encontrar, digamos, sí, para subrayar que efectivamente pueden encontrar en el calvinismo un aliado para justificar el sistema capitalista. Eso en particular. Ahorita en la próxima diapositiva lo vamos a aclarar aún más. Nicole. Sí, nada más como análisis, no sé, como síntesis. La reforma protestante sí se dio como un siglo antes del surgimiento o del auge de del calvinismo, sobre todo el puritanismo inglés, creo que es. Y obviamente que las ideas iniciales sí cambiaron, o sea, sí tuvieron su impacto y obviamente cambiaron, pero lo que sí me pareció muy interesante es que a diferencia de la Iglesia Católica que decía, bueno, según lo que yo pude ver en el video, de que por ejemplo el agricultor nacía agricultor y se quedaba como agricultor, el después de la reforma protestante, ya las personas no son agricultores, no nacen siendo, o sea, nacen siendo agricultores, pero pueden como ¿cómo se dice esta palabra? Pueden optar por ser otra profesión u otro oficio, o sea, realmente no nacen siendo, o sea, sí quizás nacen siendo agricultores, pero pueden
optar por cambiar su oficio, o sea, tienen como opciones, ¿no? Y ya se da como ese elemento que es en la que nosotros podemos tomar decisiones. Ahora, lo que me parece también interesante es que hay como un punto de crisis o de quiebre en el mismo calvinismo y es cuando surge esta idea de la predestinación. O sea, llega una crisis en las personas que dicen, si me porto bien, pues igual yo ya tengo un destino, me porto mal, igual mi destino ya está escrito, ya está dicho, y pues surge como esta crisis y entiendo yo que a partir de ahí surge esta ética ascética intramundana en la que pues la acumulación de riqueza era para glorificar a Dios y asegurar también la salvación, ¿no? Entonces surge una necesidad de poder pues reencaminar o sí, de reencaminar eh, estas ideas protestantes, sobre todo calvinistas, en las personas que practicaban esta religión o esta, no sé cómo se llama, esta línea del protestantismo, no, y decir, ok, no tenemos que no, o sea, necesitamos que esta crisis se disipe y que las personas pues puedan tener a través de su fe inquebrantable y a través de esa actividad humana por mandato divino, que tenga una forma de ver su vida terrenal y su futura vida divina de una manera diferente, en la que esa idea de superación también está dentro de esa creencia, creo que es más o menos por ahí. No sé, yo creo que ya me enredé. Pero sí también me parece interesante que, y lo que mencionaba Alexander, esto no da paso al capitalismo. O sea, y es lo que aclara en el video, eso da paso al espíritu del capitalismo. O sea, se toman estas ideas iniciales o esta idea del calvinismo, de la que surge una forma diferente de ver la acumulación o la obtención de riqueza o de superación en el ámbito económico. Entonces, esa es como mi forma de verlo. Ok, gracias. Sí, seguramente las dos temáticas que ahorita vamos a profundizar del ascetismo y de la predestinación son centrales para el análisis de Weber en ese sentido. Exacto, no tenemos mm, que, que pensar que haya un vínculo directo y voluntario entre calvinismo y capitalismo. Es un vínculo indirecto. Y, exacto, es como que al capitalismo lo necesitaba una justificación y la encontró en el calvinismo, así como le necesitaba una parte, un aspecto del liberalismo, por ejemplo, como el concepto de propiedad privada, y entonces lo utilizó, digamos, para plasmar su personalidad. Después, todo lo que necesitaba, parece que tomó solo unos cuantos ingredientes no relacionados el uno con el otro para construirse la personalidad. Ingredientes existentes en el panorama de la época, naturalmente, cuando surge el capitalismo. Francisco. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. En base a lo del video, me parece interesante que también se inicia con el tema de un estudio estadístico que ahí va dando algunas variables sociodemográficas, ¿verdad? Y al final que permite, por ejemplo, relacionar que donde hay mayor desarrollo del capitalismo es donde hay mayor cantidad de personas que profesan cierta religión, ¿verdad? Y le van dando también ese sustento del que usted mencionaba, ¿verdad? Esa ética protestante, relacionándola en este caso con el espíritu capitalista, y más, por ejemplo, en el caso del catolicismo, que de una u otra manera siempre lo siguen relacionando más a una ética tradicional y feudal, sería en este caso, ¿no? Y que eso para mí es importante porque también en otras obras se van viendo, digamos, ciertas similitudes. Por ejemplo, cuando se habla de la teoría norte-sur, ¿verdad? Entonces, que los países que están en el norte, por ejemplo, aceptando Australia en el mundo, son los desarrollados,
y los que están en el sur tienden, por ciertas características que hablan del clima, etcétera, ¿verdad? Tener un menor nivel de desarrollo dentro de ellos. Entonces, eso me parece interesante y que también, como usted lo mencionaba, va dando sustento y que verlo como que, y en este caso lo mencionó desde ayer, que el capitalismo no surge de un solo, que la revolución industrial no surge de un solo, porque generalmente en muchos libros así se da. La revolución industrial se dio en tal año, por ejemplo, y descontextualizan un poco lo que va ocurriendo y esa evolución que van teniendo, ¿verdad? Con pensadores en este caso que están a favor y en contra de la ruptura, ¿verdad? De lo que era el funcionamiento socioeconómico, en este caso religioso de la época. Gracias. Sí, ahora yo no sé si podemos nosotros hacer una conexión entre el aspecto geográfico y el aspecto religioso. Porque sí es cierto que Weber dice que a través de estudios hechos por parte de él y sus discípulos, nota que hay esta diferencia entre protestantes y católicos. Los protestantes están más aptos para el trabajo y no el trabajo, para las ganancias, para sacar las ganancias, digamos, unas mayores ganancias y para puestos de trabajos de un cierto tipo que buscan esas ganancias, ¿no? Entonces, más compatibles con lo que es el espíritu capitalista, mientras que los católicos, como se enseñaba en el video, prefieren dormir tranquilos que comer bien, ¿no? Como decía el video, como se decía en el video. No sé si se puede relacionar también con la cuestión geográfica norte-sur, pero sí es cierto que el norte siempre se ha encontrado en posiciones más favorecidas cuando se habla de desarrollo y de entonces crecimiento y también en el sentido económico, quindi de riqueza. Bueno, pero sí, aparte de esta conexión que sí, que se puede hacer, no se puede decir nada más al respecto. Se puede sí, relacionar con... deberíamos preguntarnos por qué entonces el calvinismo y el protestantismo debería ser una cuestión relacionada con la difusión de estas religiones, porque estas religiones se difunden en el norte del mundo. Tal vez todo está relacionado con la difusión del protestantismo y entonces una más fuerte o particular ética del trabajo en ese sentido. Weber, de su parte, hace un análisis de muchos sistemas religiosos de todo el mundo y la única religión que podía favorecer el surgimiento del capitalismo parece encontrarla en norte de Europa y específicamente en la zona geográfica europea. Y después, desde esa zona europea, se traslada a Estados Unidos por cuestiones de afinidades electivas entre, naturalmente, Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero ahorita lo vamos a ver en las diapositivas. ¿Alguien más se quiere agregar algo más? Bien, entonces vamos a compartir las diapositivas.
Entonces, yo con estas diapositivas analizo la teoría weberiana sobre el capitalismo, analizando no solamente la ética protestante y el espíritu capitalista, que es cierta, por cierto es la obra más importante en este ámbito y que Weber desarrolló entre 1904 y 1905. También considero otras obras de Weber como la historia económica general de 1923 y 24, naturalmente obra póstuma, porque Weber muere en Múnich en 1920. En esa obra también, y naturalmente en todas sus obras, al final, después de haber estudiado esta conexión entre capitalismo y protestantismo en la obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, naturalmente retoma estos conceptos y estos análisis también en otras obras posteriores, como es el caso de la historia económica general. Max Weber, como dicen también en el video, nace en Erfurt, en Alemania, en 1864 y muere en Múnich en 1920. Es considerado uno, si no el padre de la sociología, y se formó en múltiples universidades y sobre diferentes disciplinas. Y por esta razón que podemos considerarlo, también por esta razón se puede bien considerar el padre de la sociología, y es por esta razón, por toda esta, por su importancia no solo en el ámbito sociológico, sino que en los ámbitos de las ciencias sociales en general, yo lo tomé en consideración para analizarlo con atención en esta obra, además por el simple hecho que escribió y escribió sobre el capitalismo y con estas obras, a través de estas obras, y logró imponerse como un autor que cuando se estudia, se analiza el capitalismo, hay que analizar esa obra de Max Weber y su pensamiento en general sobre el tema. Yo espero que estoy, un momento, porque sí, estoy grabando. Como dice Max Weber a propósito del capitalismo, nos dice que existe el capitalismo donde quiera que se realiza la satisfacción de necesidades de un grupo humano con carácter lucrativo y por medio de empresas. Ahora, respecto a lo que dice, que hemos visto en el pensamiento de Karl Polanyi, también él concibe el capitalismo como un sistema que mira a las ganancias, al lucro, ante todo. Y como principal necesidad a satisfacer por parte del ser humano. Y añade que ¿cómo se dice? Perseguir el lucro se hace en el sistema capitalista a través de empresas. También nos habla a propósito para desarrollar un poco más el concepto de burguesía, porque también Weber ve esa clase social que surge a partir del Renacimiento como un actor fundamental en esa época. Es el motor, esa clase social se establece, se impone como el motor principal del
desarrollo de la sociedad, sobre todo europea, en este momento. Porque desde Europa que después todo nace, y lo vamos a ver más adelante, porque él, propiamente Weber, hace notar que el capitalismo es un fenómeno europeo y que se trata después de imponer a nivel global. Y hemos ya considerado en parte que naturalmente no tuvo todo no puede tener éxito en todas las latitudes, en todo el mundo. Por lo menos esta es la visión de los sustantivistas, si se acuerdan. O sea, los aliados de Polanyi, de la visión de Polanyi, ¿no? Porque decían que criticaban exactamente esto, que la economía formal, o sea, la economía de mercado, que se basa en el capitalismo, los formalistas pensaban que se podía implementar en cualquier lado del mundo, mientras que los sustantivistas decían que no, que se trataba de un fenómeno europeo y que se tenía que se podía mantener y desarrollar solamente en una sociedad que reflejaba los valores y creencias europeas. Bueno, la obra de Max Weber en ese sentido está de acuerdo, porque el calvinismo o la religión protestante es una característica de las sociedades europeas después que se trasplanta en Estados Unidos, porque Estados Unidos en esa época eran todavía en 1776 que Estados Unidos, las 13 colonias de Estados Unidos se independentizan de la corona británica. Así que es propio por esta razón, por esta cercanía bueno, los colonos estadounidenses no son tan diferentes de cualquier ciudadano inglés en la época. Y es por esta razón que el capitalismo también se puede trasladar fácilmente a Estados Unidos que empieza a construirse a partir de 1776. Y después el capitalismo va a encarnar prácticamente el alma estadounidense. Prácticamente. Va a ser asumido como creencia y sistema económico y social principal del país. Y eso lo refleja hasta el día de hoy. Pero regresamos a la burguesía. La burguesía empieza a formarse, como hemos visto ayer, en el Renacimiento, o sea, cuando el comercio, se empieza el comercio a gran escala, o sea, un comercio que no se limita a la sola Europa, sino que se extiende afuera de ella y esta vez, a partir del Renacimiento, con una mayor intensidad. ¿Por qué? Porque las rutas se perfeccionan, se cambia el modelo político. Hemos visto que se pasa al Estado, ¿no? Con el Renacimiento se pasa, desde el feudalismo se pasa al Estado. Y con este pasaje, aquí pueden ver esta pequeña pirámide, antes de ver la grande, pueden ver la pequeña, ¿no? Y esta pirámide, en esta pirámide pueden ver que hay grupos privilegiados y grupos no privilegiados.
Dentro de los grupos no privilegiados está la burguesía, que no es en ese momento, no es la nobleza, pero está trabajando, es prácticamente la única clase social de esta pirámide que se dedica a este comercio. Y este comercio, en su comienzo, naturalmente, se revela muy importante y permite un enriquecimiento de la clase política burguesa, mientras que la nobleza o el clero, que son clases privilegiadas, no están haciendo nada para mejorar su posición, porque no lo necesita, mientras que la burguesía sí se pone en marcha y se evoluciona rápidamente para al final asumir una forma para convertirse en una segunda nobleza. La clase burguesa en sí, desde su comienzo, no es un todo homogéneo. Se trata de grandes y pequeños burgueses, empresarios y artesanos. Pueden también representar esa clase, dependiendo de cuánto, de quién decide de meterse a este comercio afuera de Europa, ¿no? De comerciar. Prácticamente es el comercio que se establece afuera de Europa que hace de un artesano al final un burgués. Todos aquellos que se lanzan en este comercio, que es muy arriesgado por muchos aspectos, pero muy rentable por otros, todos ellos tienen la posibilidad de convertirse en burgueses y enriquecerse hasta tener un capital, ¿no? Ese capital que después se le permitirá comprar los medios de producción, pero esto más allá en la revolución, con la revolución industrial, ¿no? O poco a poco hasta el boom de la revolución industrial. En sentido amplio, la burguesía abarca a todos los ciudadanos del Estado como titulares de determinados derechos políticos. Se trata de gente, el burgués se puede identificar como gente, una persona de posición y cultura, como empresarios, rentistas y a todas aquellas personas que tienen una formación académica, entonces un nivel cultural más alto respecto a las clases populares, y por ende un nivel de vida más elevado y un mayor prestigio social. Esa burguesía con la revolución industrial se pondrá en el medio entre la nobleza y del otro lado estará el proletariado, que es otra clase social que se establecerá con la revolución industrial. Los campesinos que con la revolución industrial abandonan las tierras, la llamada revolución agrícola que mañana analizaremos más de cerca. Los campesinos que abandonan las tierras para sumarse al trabajo industrial entran a constituir y constituyen al final en su mayoría esa nueva clase social que es el proletariado, que con la burguesía van a ser los dos protagonistas, las dos clases protagonistas de la revolución industrial. La clase burguesa es producto de la ciudad, aquella ciudad que solo existió en Occidente, ya que en otros países, por ejemplo en la primitiva Mesopotamia, no hallamos sino atisbos de la institución ciudadana. Entonces aquí Weber con esa
lo que nos quiere decir es que la ciudad, así como solo se puede encontrar la ciudad en Occidente, o sea, y sobre todo en Europa. No hay la ciudad así constituida con esas clases sociales y con esas características, no existe afuera de Europa. Y la burguesía, de hecho, solamente es una clase social que se encuentra con esas características que acabamos de decir, solamente se encuentra en Europa. Aquí, en la grande figura aquí es la pirámide del sistema capitalista, bueno, según los críticos, naturalmente, del sistema capitalista, porque si nos fijamos, aquí dice que el capitalismo es el que rige toda, naturalmente, que controla todo bajo, todo lo que está debajo de él. Y tenemos los gobernantes que nos gobiernan, en primera posición. En segunda posición, el alto clero, que son los que nos engañan, como dicen aquí en francés. Después tenemos el aparato militar, que son los que nos fusilan. Y también aquí la nobleza, que está comiendo, que come por todos. Mientras que a la base, sufriendo y sustentando toda la pirámide, están los obreros y lo que representan las clases populares, el proletariado, que es lo que nos da de comer a todos. Ahora Weber habla de estado racional. Weber hace un utilizo muy extenso de la palabra racional, porque la racionalidad es lo que caracteriza la sociedad occidental en ese periodo, y que la racionalidad también será la característica fundamental, uno de esos ingredientes que será utilizado por parte del capitalismo para plasmarse como tal. El estado racional solo se da también en Occidente. El único terreno sobre el cual puede prosperar el capitalismo moderno es el estado racional. Dicho estado se apoya en una burocracia especializada y en un derecho racional. La burocracia, o sea, las instituciones una serie de instituciones aptas para administrar dicho estado, se construyen con el surgimiento del Estado en su forma absoluta antes y liberal después, sobre todo a partir del Estado liberal, entonces a partir de 1789, que utilizamos como fecha de ejemplar, porque con la Revolución Francesa prácticamente podemos sellar el pasaje del Estado absoluto al Estado, eh, liberal. Aunque en Inglaterra este pasaje se da un poco antes, y es propio por esta razón que será en Inglaterra que se habrá la revolución, donde empezará será el lugar donde empezará la revolución industrial antes de